¿Cómo la va a formar ahí? La pelota entre el punto inicial y el hoyo. ¿Sí? Ah, se lo van a explicar. Ya se le gráfico a ver. La instrucción es que la próxima de los que andan Santiago de la Capa. Por favor. El agujero. Vaya que son el no se le pasa ni nada. No se le pasa ni nada. Ah, yo hice el Entre 80 ángulos y 65. Bueno, si bien es cierto, el dibujo da lo mismo, porque el dibujo solamente es referencial, sí el dibujo debe cumplir con las condiciones del enunciado del problema. Pero aunque cambie los datos, profe. ¿Cómo cambian los datos? Que no te cambien los datos. Sí, pues es que si lo saco, si pongo el ángulo acá de 165, calculo el 215 por el seno de 165. Y si lo cambio, calculo el 165 por el 80. Y en la lectura del enunciado, el tema del dibujo da lo mismo, es colocar bien los datos en el tema. Dice, la distancia entre un jugador de golf y un hoyo en particular es de 380 yardas. Voy a colocar al jugador aquí y voy a colocar el hoyo ahí. Y lo que te dicen, ¿cierto?, es que la distancia entre el jugador y el hoyo de golf es de 380 yardas. ¿Sí? El jugador golpeó, al ejecutar un golpe, la pelota queda a 215 yardas del hoyo. Tiró la pelota para acá. Aquí está la pelota. Y dice que la pelota quedó entonces a 215 yardas del hoyo. Desde donde quedó la pelota se forma un ángulo de 165 grados entre el punto inicial y el hoyo, o sea, el ángulo de acá. ¿Sí? No, está bien, pero está bueno. Entonces, calcule el ángulo de lanzamiento. ¿Cuál fue el ángulo de lanzamiento? Este. Y la distancia entre la pelota, la distancia entre el jugador y la pelota. Esa es la gráfica que yo hice para este triángulo. Puedes dibujar el triángulo para abajo, el triángulo, pero lo importante es eso, ir colocando los datos donde corresponden, ¿ya? Y eso es simplemente a través de la lectura del problema. Profe, ¿se puede nombrar en mi desarrollo particular? Yo lo puedo colocar ABC, nada más fácil.
Y después A chica, B chica, de los ángulos. Cuidado, ¿no? Yo uso alfabeto y gamma. Cada quien usa su nomenclatura. Entonces, una vez que tú planteas el esquema de la situación que vas a resolver, empieza a ver, ¿por qué es lo que te pide? Primero me pide ese ángulo. Ese ángulo lo puedo sacar directamente. ¿Por qué? Porque tengo el lado opuesto de partida. Tenemos un triángulo lado, lado, ángulo, en donde uno de los ángulos es el opuesto al lado conocido, que es una de las condiciones para poder aplicar el teorema del seno. Entonces, como tengo ese lado y tengo ese ángulo, tengo este lado, puedo entonces, por el teorema del seno, calcular ese ángulo. Entonces, por el teorema del seno, empiezo a relacionar lado 380 sobre el seno del ángulo opuesto. Seno de 165. Y eso lo igualo con lado 215 sobre el seno del ángulo opuesto. Que en este caso es desconocido y es alfa. Como quiero el ángulo, despejo el seno de alfa. El seno de alfa entonces va a ser 215 por el seno de 165 sobre o partido por 380. Luego el seno de alfa, metemos todo eso a la calculadora. 215 por el seno de 165 dividido en 380 y nos da 0,146. El seno menos 1. Pero como ese es el seno y lo que yo necesito es el ángulo, entonces tenemos que llamar a la función inversa, que es seno a la menos 1. Shift seno igual, y nos da entonces que el ángulo alfa es de 8,42 grados. Profesor, es cierto que esos, los senos siempre tienen que dar menores de 1, en la mayoría de los casos. Por el recorrido del seno. Seno va de menos a 1. Claro, si no, porque hay algo malo en la... Teniendo el valor del alfa, podría sacar el beta, ¿cierto? Porque la ¿Y para qué? la suma de los ángulos son 180, restando nada más. ¿Y para qué? Para el lado, para la distancia del espacio. Para la distancia entre la pelota y el Está bien. Entonces 115 menos 8,40. 165 menos... Como ya tengo ese, yo podría decir, entonces, ya teniendo dos ángulos, podría sacarte, pero necesito el de acá, porque como me están pidiendo este lado, necesito el ángulo opuesto para poder relacionarlo con el lado que me falta. Y en este caso, entonces, por suplemento, 56,58. No, pero es por lo principal. 180 menos 165 menos 8,42. Imposible. 658. 6,58. A 180, perdón, puse 115, 165. Ese ángulo es de 6,58 grados. Ahora sí, como ya tengo el ángulo del lado opuesto al que me están pidiendo, nuevamente entonces, por la aplicación del teorema del seno, entonces puedo ocupar cualquiera
voy a jugar el mismo, 380 sobre el seno de 165, y ahora lo igualo con el lado desconocido, partido por el seno del ángulo que acabamos de obtener, que es 6,58 grados. Luego X va a ser entonces 380 por el seno de 6,58 partido por el seno de 165. Profe, ¿cómo saco el ángulo 6, Por suplemento, recuerda que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre tiene que dar 180. Entonces a 180 le quitáis ese y le quitáis ese que ya calculaste. 180 menos 165 y menos 8,42 te va a dar el ángulo de arriba. 380 por el seno de 6,58. Partido entre seno de 165. Dividido por el seno de 165. 168,242. La distancia en 3 decimales y para ángulos 2. Exacto. Lados 3 decimales, ángulos 2. Ya, Pero como este era un problema de aplicación, tenemos entonces que generar la respuesta. El ángulo de lanzamiento es de 8,42 grados y la pelota quedó a 168,242 yardas del jugador. Entonces, como ven, cuando uno plantea, ¿cierto?, el esquema del problema, cuando uno dibuja el triángulo, ya uno empieza a tener herramientas como para poder resolverlo a través de este teorema, el teorema del C. Vamos con el siguiente. Si medimos los ángulos de elevación de una montaña desde lo más alto, desde la base de una torre de 20 metros de alto, y estos son 38,5 grados y 40,2 grados respectivamente, ¿cuál es la altura de la montaña? Profe, este es como el del otro día, ¿no? Que era como que empezaba así, eran como 2 triángulos. ¿Cómo? Pero este es más fácil. Ahí está la montaña.
Ryan Johnny se fue. ¿Quién? ¿Anito? Sí. No se complica, hermano. Profe, primero hay que dibujar como la torre de 20 metros hacia arriba, ¿no? Ya. Y de ahí está mirando como hacia un edificio. ¿Cuánto? O sea, hacia una montaña. Hacia la montaña. Sí. Pero dice que... Y estos son de 38 y 40. ¿Qué significa eso que está mirando a dos lados al mismo tiempo? Que esté mirando los de dos lados distintos. Lo dice. Puede hacerlo como una... Dice. Desde lo más alto y desde la base. Son dos visuales distintos. Ahí que tenéis los dos ángulos distintos. Claro. ¿Está parado en la torre? Intento. Vamos por el lado. Ahí en el tren. Sí. Parece. Sí que me fue bien. ¿Ya lo hago yo? Escucha, mira algo de dos ángulos ahí. No es la idea. ¿Y cómo mira algo de dos Sería ángulos al distintos? revés, weón? ¿Ah? Yo quiero rotado, weón. ¿Cómo así? A ver, a ver. ¿La torre? Yo entendí así, mira. Está la torre, ¿Lo hiciste de lado? está la torre y ese es un ángulo. Desde la línea Sí. recta. Sí. Y el otro también desde la línea recta. Otro Pero ángulo. son dos Sí, personas. porque mira la parte superior y la parte de abajo. La base. ¿Cachai, no? De la línea del horizontal. Es el ángulo de elevación, pues según lo que decía. Profe, el ángulo de elevación se medían desde el horizontal, ¿no es cierto? Sí. Ahí. Eso. Tienes que poner la torre y dibujar dos horizontales y poner el ángulo. Ya, a ver, veamos. Chiquillos, lógica y sentido común. Nada más. Si medimos el ángulo de elevación de una montaña desde lo más alto y desde la base de una torre, lo primero que tenemos que dibujar entonces, ¿qué es? La torre. La torre. Por lógica y sentido común. ¿Dónde está apoyada la torre? En el piso. Por lo tanto, se me genera una rasante con respecto a la torre y el piso. Esta torre mide 20 metros. Dice, desde lo más alto miramos una montaña. Obviamente la montaña entonces tiene que ser más alta que la torre. Y también está apoyada en el piso. Y aquí vienen los datos. Si medimos los ángulos de elevación de una montaña desde lo más alto
Si estoy en lo más alto, estoy aquí. Si estoy aquí, mi rasante es esta que está acá. Y por lo tanto mi ángulo de elevación va de aquí hacia la punta de la montaña. Por lo tanto, ese ángulo que está ahí mide 38,5. Y después miro la punta de la montaña desde la base. Ahora miro desde aquí. Mi rasante es esa. Por lo tanto, mi ángulo de elevación para mirar a la punta de la montaña ahora es este. Ese mide 40,2. Y la pregunta que me hacen es ¿cuánto mide la montaña? Esa es la gráfica que ustedes deberían. Profe, ¿y se puede hacer con el ángulo de abajo nomás lo de medir no? ¿Cómo? ¿Se podrá hacer con el ángulo de abajo nomás lo de medir? Hay que hacerlo con todos los ángulos. Me refiero a donde termina arriba. Solamente está viendo la altura. Sí, pero ¿cómo? De aquí viene el tema de los problemas de aplicación. Los problemas de aplicación, o en los problemas de aplicación, muchas veces tenemos que empezar a hacer cálculos previos que nos permitan llegar a el cálculo que necesito. Porque, claro, mira, aquí se me forma un ángulo, un triángulo rectángulo. Por eso la importancia de la rasante en el piso. Es decir, este ángulo mide 90. Como este ángulo mide 90, este mide 40,2, puedo sacar de acá arriba. Tengo los tres ángulos, pero al no tener ninguno de los tres lados, no puedo usar esta elevación. Entonces tenemos que empezar a ver qué Pero al poder aplicar del otro lado, que si tengo un lado, el del otro triángulo, yo puedo sacar el lado que no tengo del otro triángulo. Yo tengo 38, tengo el ángulo opuesto y tengo Se pueden calcular todos los ángulos con la información que está ahí. Claro, tengo la distancia. exactamente. Como ahí dice Marcelo, de partida. Y ahí viene el tema, hay que ver qué triángulo voy a jugar. Porque fíjate, mira, empecemos a trabajar. Y aquí que vamos a prestar atención, ¿va a poder prestar atención? Sí, que me está hablando de la pega. ¿Sí? Nos vamos a empezar a rellenar con los datos que conocemos. ¿Ya? Pero una cosa es rellenar por rellenar y otra cosa es rellenar para poder usarlo. Porque insisto, yo podría calcular ese ángulo, ese ángulo, ese ángulo y ese ángulo y ese ángulo. Pero ¿de me sirven todos? No, no voy a ocupar todos. Lo primero que voy a hacer entonces, este ángulo es un ángulo de 90. Juntando la ¿Sí? ¿No? Por ende, ¿Con quién? este ángulo que voy a marcar aquí va a ser 90 más 38,5. Entonces vamos a sumar 90 más 38,5. Este ángulo entonces mide 128,5. ¿Sí? Mira, este ángulo es un ángulo recto, por lo tanto debe sumar 90 grados. Si aquí tengo 40,2, lo que voy a tener acá entonces es lo que le falta al 40,2 para llegar a 90. 90 menos 40,2, 49,8.
Si este es 128,5, este es 49,8, puedo sacar el de acá arriba, ya que la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que ser 180. Entonces tenemos 49,8 más 128,5 y 180 menos eso. Este ángulo es de 1,7 grados. ¿Sí? ¿Por qué lo hice así? Porque este es el único lado que conozco. Necesitaba el ángulo opuesto. Entonces, como ahora tengo el lado, tengo el ángulo opuesto, puedo sacar toda esta sección, que le vamos a llamar I. Entonces, por el teorema del seno, tengo lado partido por el seno del ángulo opuesto, seno de 1,7 grados, y lo igualo al lado, que desconozco y que es I, partido por el seno del ángulo opuesto, que es 128,5. Luego el lado I va a ser 20 por el seno de 128,5 partido por el seno de 1,7 grados. Por el seno de 128,5 dividido en el seno de 1,7, 527,609. Y fíjate, ¿y por qué lo hice? Porque tengo este ángulo, o sea, tengo este lado ahora, ¿cierto? Que me dio 527,9. Tengo este ángulo, que es un ángulo recto, por lo tanto es un ángulo de 90. Tengo ese y puedo sacar directamente el X. Por Pitágoras, no, porque tenía un solo lado. Porque es recto, ¿no? Claro. Por el teorema del seno. Por el teorema del seno, relaciono el lado que conozco, que lo acabo de obtener, 527,609, partido por el seno del ángulo opuesto, que es de 90. Y lo igualo con el lado que ando buscando, que es X, partido por el seno del ángulo opuesto, que es 40,2. Luego X entonces va a ser 527,609 multiplicado por el seno de 40,2 y dividido por el seno de 90. El seno de 90 es 1, así que al final es la multiplicación de arriba, ¿no? $340,549. Respuesta entonces, la altura de la montaña es de 340,549 metros. Profe, Dígame. yo tengo una duda.
Entendí todo, pero lo único que no comprendí es el 49,8 y el 128,5 grados. ¿Cómo salieron esos? ¿De qué Aquí, parte? como este es un ángulo recto, 90. Entonces, si yo quiero de aquí hasta acá, a los 90 tengo que